A continuación, queremos dar inicio a un panel de conversación donde queremos invitar nuevamente a Ricardo, nuevamente a María José, para que nos acompañen en este panel que va a ser moderado por María de los Ángeles Caripa, directora de BIM Forum Chile. Los dejo entonces con el panel. María de los Ángeles. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que ya hayamos tomado ya todo este congreso y todo este inicio, ¿no? Para nosotros es muy emocionante poder estar acá, después de mucho trabajo también, y tener a expositores internacionales y nacionales dentro de este congreso también es bastante valorable para nosotros, ¿no? Bueno, les doy la bienvenida a este conversatorio, el que vamos a llamar de gestión de datos y procesos de negocios, ¿no? Donde vamos a conversar sobre cómo la digitalización y la interoperabilidad están transformando la gestión de los proyectos, ¿no? Y mejorando nuestra industria para ser un poco más productivos. Hoy nos acompañan entonces dos referentes que acaban de igual estar dando dos charlas, tanto internacional como nacional. Nos acompaña María José Alarcón, quien es arquitecta líder BIM de Axis, y Ricardo Munjías, quien es ingeniero civil, Global Head and Digital Construction, muchas cosas de Ferrovial. Bueno, voy a iniciar con María José. María José, en tu presentación mostraste cómo Axis ha integrado BIM en la industrialización de los procesos, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales aprendizajes en la gestión de datos que permiten pasar de modelos a decisiones concretas en negocios? No sé si ahí está tu funciona esto. Funciona, ¿Sí? funciona. Ya, perfecto. Aprendizaje, bueno, hemos tenido varios, pero si tuviera que destacar algunos, yo creo que, y en lo que estamos trabajando todavía, es el tiempo. Es que realmente logremos una integración temprana. Nosotros como constructora tenemos una velocidad y no nos da mucho el tiempo a veces de revisar. Y eso es clave. Mientras mayor tiempo tengamos para revisar y hacer un análisis operacional de las partidas, sobre todo con el foco en estos procesos de industrialización, creemos que sin duda vamos a tener mejores opciones y mejores proyectos finalmente. Claro. Es clave ese tiempo para tomar las decisiones correctas y además integrar en esta revisión a los actores fundamentales que son parte del proyecto. O sea, no solo mandante, proveedores y el equipo de terreno, quienes se van a hacer cargo de esa ejecución, de esa partida en terreno para esta toma de decisiones previas en todo lo que es industrialización. Perfecto, entonces el tiempo es tu acción concreta que has podido aprovechar. El tiempo y los actores. La gente que realmente tiene que estar. Claro, las personas son claves acá, igual es uno de los pilares de BIM igualmente, así que es bastante valorable eso, ¿no? Muchas gracias. Bien, Ricardo, vamos rápido, así que hay tiempo para que podamos extendernos en la respuesta, ¿no? Has mostrado cómo Ferrovial integra la construcción digital y la gestión de datos en proyectos internacionales. ¿Cómo la gestión de datos en una escala global se ha transformado en un motor de eficiencia y control para la construcción? Para mí el mejor ejemplo de la gestión de los datos es que ahora mismo nuestro problema no es hacer dashboards o que la gente utilice los datos, sino controlar cómo lo utilizan un poco, ¿no? Se ha vuelto ya en algo tan rutinario que ahora mismo hay competencia entre nuestros directores regionales por enseñar quién hace el dashboard más importante o mejor hecho entre ellos. Y queremos un poquito poner foco. Como he estado mostrando ante los ejemplos, el tomar decisiones en base a información y datos es clave para nosotros en la forma de reducción de riesgos. O sea, nosotros queremos ser más eficientes, el plazo, todo, pero los riesgos es fundamental. Pensar que tenemos proyectos en Norteamérica, ahora mismo tenemos más de 4 proyectos con entre 5 billones de dólares, no de pesos chilenos, y 10 billones de dólares, claro, el riesgo en ese tipo de proyectos es brutal. Entonces, la información y los datos de forma estandarizada para controlar esos riesgos es clave. Y la información prioritaria. Al final, nuestro negocio de la construcción hacemos magia, ¿no? Miramos por la ventana y somos capaces de decir cuánto va a costar una obra, en cuánto tiempo y equivocarnos en un margen de un 3%. Eso es un milagro, es contra natura. Entonces, al final las cosas pasan y un día sale nublado y otro día, un poco el ejemplo que quería poner, ¿no? Pero la mejor gestión de información reduce significativamente los riesgos. Y los riesgos te matan una empresa o te hacen que funcione, te dan sostenibilidad. Entonces, para nosotros es algo estratégico de tal manera que ahora mismo todo el mundo
toda nuestra alta gerencia y ya cada vez más todos nuestros administradores utilizan la información como fuente de toma de decisiones para cualquier cosa. Y eso lo hemos visto en una mejora clara de la rentabilidad. Si miráis la rentabilidad que publicamos de nuestra constructora, en los últimos 4 años ha ido progresivamente mejorando a los niveles objetivos que nos habíamos marcado. Y la cantidad de datos igualmente es un montón, entonces idealmente procesarlas, administrarlas y poder aprovecharlas. Estamos en un mundo en el que tú antes, cuando hacías una obra, ¿qué le pedías al administrador? Oye, ¿qué producción has hecho este mes? ¿Cuánto obra has hecho y qué resultados has dado? Y hoy en día no, vale eso. Oye, ¿cuántos incidentes has tenido? ¿Cuántos casi accidentes? ¿Cuánta gente ha entrado? O sea, la gestión de datos que ahora pedimos a los administradores y a las obras es brutal. Y ya se pierde un poco el foco de la importancia que es hacer la obra en tiempo y plazo. Pero hay que poder gestionar esa información. Entonces, la clave de la gestión de los datos, o lo complicado que es, que no lo he contado, pero que está detrás, es cómo guardas esos datos, cómo lo estandarizas, cómo decides qué dato es el bueno, qué dato es el malo, cómo decides quién es el dueño del dato y cómo hacer la gobernanza y el control de esos datos. Claro. Eso es un trabajo detrás muy arduo que hay que hacer y que es clave, pero que luego nos está permitiendo a nosotros poder disponibilizar todos esos datos a toda la gente con ese control y esa fiabilidad. Y además siempre, cuando pongo el ejemplo de Chile, que me pasaba, ¿no? Yo llegaba a los proyectos en Chile y llegaba el prevencionista y le decía, hoy hemos tenido 150 personas en la obra. Hablabas del capítulo de prevención, la charla, todo perfecto. Llegaba luego el de planificación y decía, hoy hemos tenido 147 personas en la obra. Y hablaba del cumplimiento del planning y tal. Y luego llegaba el otro y decía, en producción hoy tenemos 165 personas en la obra. Y todo el mundo decía, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo decía, pero no puede ser, estamos dando 3 datos diferentes. Eso, que parece una tontera, es que cada uno miraba el dato de una manera con un criterio. Entonces, establecer qué dato es el bueno dentro de tu compañía, quién es el dueño de ese dato, si es planificación, si es producción, si es prevención, y qué vas a tomar como dato. Ninguno mentía. Uno medía el dato del que había entrado, otro medía el dato de los que estaban y otro medía el dato de cuando se había dado la charla. Eso es un trabajo súper arduo. Tienes que empezar a decidir cosas y poner en marcha toda la organización para eso. Pero luego todo el mundo habla el mismo lenguaje, que antes no pasaba. Y eso es clave para que todos nos entendamos igual. Sí, tengo una pregunta para ti sobre eso, pero voy a avanzar con la de María José para ir iterando, ¿no? En Chile todavía existen brechas en estandarización y adopción de BIM, ¿no? ¿Qué rol crees que tienen las empresas constructoras en liderar esta transformación y cómo se alinean con los mandantes? A ver, yo creo que más que quizás liderar es, como creo que lo hemos dicho, un trabajo en conjunto. Tenemos que ir de la mano, colaborar. No puede ir quizás, o sea, quizás va a haber un mandante que tiene una madurez mucho mayor y va mucho más avanzado que quizás la constructora o al revés. Y va a depender de cada caso, pero lo importante es que en esta colaboración se trabaje en un objetivo común para apoyarnos finalmente. Si estás un poco más atrasado, compartir el conocimiento, compartir experiencias para finalmente llegar a un equilibrio, más que uno u otro vaya liderando estos temas. Claro, como colaborar de ambas partes, compatibilizar, sí. Compartir conocimientos. Sí. Pasa mucho de que uno cuando está haciendo, por ejemplo, un proyecto donde el mandante está en un nivel bajo, uno está como capacitando, demostrándole, esto es quizás lo que tú necesitabas, sí. Como tratando de entender también cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Qué le puede interesar de BIM, exacto, ¿no? Porque a veces los objetivos, lo que busca nosotros, en nuestro caso la constructora, no siempre le va a resonar quizás al mandante. Claro. Y ahí es importante la comunicación y transparentar y empatizar con el otro, tanto uno como constructora con el mandante y el mandante también con uno. Yo creo que eso es clave en un trabajo colaborativo. Claro, afortunadamente con BIM igualmente podemos mostrar, ¿no? Demostrar y mostrar un poco el proceso de la información, o el proceso del data, el proceso del avance del proyecto, que puede ser visualmente mucho más fácil de entender también. Sí, por suerte tenemos ese beneficio, ¿no? Sí, y yo creo que es clave y algo que también estamos trabajando mucho en tener indicadores. Finalmente los indicadores, los números son los que nos van a ayudar mucho en eso y es difícil a veces porque es muy intangible. Un modelo si me sirve, una ficha si me sirvió o no,
pero los indicadores son clave y por eso estamos apuntando en toda esta gestión de los datos finalmente para la toma de decisiones. Perfecto, muy bien. Bien, vamos con una pregunta que nos hacen del público y que es hacia Ricardo y de lo mismo que terminaste un poco tu última respuesta, ¿no? Desde tu posición como líder global un poco de la construcción dentro de Ferrovial y como parte de Building Smart, ¿qué aprendizajes destacarías sobre la colaboración público-privado en la adopción de estándares Open BIM que podrían inspirar al contexto chileno, ¿no? ¿Cuál puede ser ese aporte concreto que puede generar un capítulo al país, por ejemplo? Igual iría con Estados Unidos, porque en obra civil Estados Unidos es sorprendentemente atrasado en niveles de BIM. Son tremendamente prácticos y ejecutivos, pero a nivel de obra civil todo se hace en papel y lo único que vale es el papel. El problema que ha habido en Estados Unidos es que tienen una serie de infraestructuras de los años 60 que se han quedado totalmente obsoletas y necesitan evolucionar. Entonces, de repente necesitan pasar con la misma gente a hacer 10 a hacer 100. Y la única forma, por necesidad, es digitalizar e implantar BIM. Entonces, en esa colaboración público-privada, ellos lo que piden a los contratistas es que hagan un 3D con datos, no tienen muy bien qué, sí te van a cierto software propietario, pero al final tú eres el que les propones las soluciones y te lo están adoptando bastante bien y se está yendo a un estándar. Entonces, están pasándose del plano directamente papel puro a que ahora ya todos los proyectos los presentamos con un modelo, con alternativas, con simuladores de conducción virtual y todas las reuniones de obra y todas las coordinaciones las estamos haciendo directamente en modelos. Y el estándar abierto es necesario porque no hay ninguna plataforma ni ningún software que sea perfecto y al final tienes que ir de distintas plataformas intercambiando entre ellos. Entonces, siempre trasladas todo en IFCs y trasladas todo en modelos de propietarios. Pero como colaboración público-privada yo creo que es el ejemplo más claro de que antes hacían con una persona 10 y ahora con una persona tienen que hacer 100 o 1000 y cómo han adoptado el cambio en cuestión de 2 años. O sea, de proyectos que, o sea, lo que te estoy diciendo es que era papel y decían, no, es que el cliente no me pide nada y en el siguiente proyecto directamente todo se hace con modelos. No sé si te sirve. Sí, perfecto. Creo que igual Chile está en este momento de transición como tratando de entender muchísimo más a profundidad estos estándares abiertos y el Open BIM. Desde BIM Forum igualmente nosotros estamos compartiendo muchísima información ahora con la creación del capítulo, ¿no? Bueno, Chile con Plan BIM ya pedía todo en estándares abiertos, sí, porque además es más económico y permite más libertad de uso. Claro, exactamente, software, ¿no? Porque lo veía desde un público, ¿no? Que el público idealmente que pueda poder recibir cualquier formato, un formato que sea estandarizado, ¿no? Y eso ha avanzado muchísimo, ¿no? Actualmente ya estamos en este momento donde podemos hablar de un IFC de forma mucho más cómoda y mucho más abierta, ¿no? Y ya entendemos que requiere un proceso de trabajo, que requiere una configuración, ¿no? Y la creación de este capítulo para el contexto chileno yo siento que es bastante importante y rescato mucho lo de tu presentación, que cómo aportó también tanto a la empresa como a la industria el poder estandarizarse, poder ser un poco más productivos, ¿no? Falta cerrar el ciclo, que todavía no se está haciendo y ahí es donde hay un enorme valor, que es el uso de los modelos de verdad en operación y mantenimiento, pero sobre todo la recolección de la información durante todo el ciclo de vida para diseñar mejor. Eso es lo que no se termina de ver. La gente piensa que un modelo 3D te va a ayudar a operar mejor, te ayuda muy poquito más. Lo importante es que tú puedas usar los modelos como fuente unificada de información, tanto en construcción como en operación y mantenimiento, y, por ejemplo, pues no vuelvas a diseñar una cosa que te da problemas o te ha dado sobrecostes. Antes hablaba el MOB, esa estrategia. Pues es que deberías tener una biblioteca de objetos del Ministerio, deberías tener una lista de partidas y deberías poder apuntar a esas partidas todos los costes de construcción, todos los costes de operación y mantenimiento y eso dárselo al diseñador como una fuente de inicial para diseñar más eficientemente y tener menos costes de operación y no estar siempre cayendo en esos problemas, ¿no? Eso es lo que todavía falta en general en la industria, en cualquier lugar, ¿eh? Y eso es y cuando demos ese salto tendremos una mejora operacional y económica enorme. Perfecto. María José, también rescatando un poco sobre este proceso o este nivel de aprendizaje que hemos tenido particularmente en Chile, ¿no? La capacitación es una clave para esto, ¿no? Para ti, como dentro del liderazgo BIM en Axis, ¿qué rol ha jugado esta capacitación interna y qué cambio cultural de éxito han tenido respecto a digitalización o gestión de datos internamente?
Bueno, nosotros recién el último tiempo estamos focalizados mucho en todo lo que es la data, así que las capacitaciones son súper recientes en base a la estrategia, pero sin embargo desde los inicios tenemos plan de capacitaciones internas que han ido mutando también en función de todos estos aprendizajes. Se van actualizando también los conocimientos y la formación que nosotros les damos finalmente a los equipos de obra, pero yo creo que es clave y lo hemos aprendido el último tiempo en que la capacitación no puede ser, que lo hacíamos en un principio quizás, inducción BIM, capacitación BIM, a todos por igual. O sea, tiene que ser focalizado según los liderazgos, las formaciones, los roles que tienen los profesionales en obra, las responsabilidades y también algo súper importante que nos pasó el último tiempo, la motivación que tiene el profesional también en aprender y quizás hay cosas que sí le llaman la atención que otras y poner el punto ahí y conocer a las personas y un trabajo también desde nuestra área, en este caso también de la mano con capital humano, que es otra área dentro de la empresa que también ve esto. Entonces tenemos que estar alineados sobre todo en lo que es formación. Perfecto, y eso, claro, motiva mucho al equipo, lo hace mucho más participativo, mucho más capaz igualmente. Vamos a cerrar con una pregunta para ambos, ¿no? Que esta es una pregunta igualmente del público. En base a las experiencias de ambos, ¿qué recomendaciones darían a una empresa para establecer BIM como modelo de trabajo en el ámbito de capacitaciones, cultura de gestión del cambio, cambio del enfoque organizacional, etcétera? Lo primero, entender tu negocio y entender dónde te duele en tu negocio o qué problemas son los principales de tu negocio. Y eso va por un conocimiento profundo de todo y un levantamiento de los procesos principalmente. Y ahí entender, pues mi problema es el plazo, mi problema es el riesgo, mi problema... Y atacar o hacer planes específicos de estrategia de ataque de eso. Una estrategia de gestión del cambio clara, entender cómo funciona tu organización, si hay una obediencia directa, si la gente hace lo que le da la gana, si hay intermedios que tienen miedo al cambio porque entonces alguien se va a enterar de que yo no sirvo para nada y entender bien los miedos y las posibilidades o las fortalezas y hacer un plan de ataque directo personalizado a esos niveles, es decir, negocio, capacidades y dotar de recursos a esos cambios, ¿no? Con un liderazgo claro, pero la gestión del cambio es vital, lo que decía antes. Sí, sí. Yo ahí me pego un poco a tu respuesta. Hay un libro muy conocido que es The BIM Manager de Mark Baldwin, que habla mucho también sobre estos riesgos, sobre cómo descubrir estas personalidades que nos pueden hacer como una piedra de tope dentro de nuestro proceso de implementación, ¿no? El que va a ser mucho más capaz o mucho más participativo contigo, uno que se queda un poco más atrás, el que tiene el miedo de poder avanzar, ¿no? Pero entender el negocio, o sea, todos, entender el negocio, y claro. El primero, cuando yo estaba en Chile y dije, quiero implantar BIM, y di formación, dije, formación de BIM para todos, 90 horas para todos, y no sirve para nada, eso fue una tontería. No entendía las cosas. Claro. ¿Vale? Todos hemos cometido esos errores, yo el primero que lo cometí, ahora ya damos una formación muy personalizada y eso, ya que vimos, quedó en papel mojado, ¿no? Y luego no se trata de, oye, voy a hacer modelos y voy a hacer el 4D, 5D, 6D, 7D, 8D. No, eso no. Lo que tenga sentido a tu negocio y que sea útil y práctico y realmente aporte valor. No se trata de hacer por hacer. Claro. ¿Vale? Y eso también cuesta entenderlo, porque la gente dice, no, es que yo he implantado BIM, me he metido en modelos, estoy levantando modelos, estoy haciendo 4D, pero no le veo el retorno y me gasto mucho. Digo, es que eso te vale para algo. No, pues entonces no hagas eso, haz lo que tenga sentido. ¿Te sirve con ubicaciones automáticas? ¿Te sirve el control de avance? ¿O te sirve la planificación? Eso es lo que tienes que focalizar y personalizar la estrategia para eso, que al final es procesos. Perfecto. María José, ¿quieres aportar? Sí, no, o sea, súper de acuerdo y complementando un poco, efectivamente, entender cuáles son las necesidades y quizás lo que ya tienen avanzado estas empresas hoy en día. Cada empresa es distinta, cada proyecto es distinto, cada equipo de trabajo es distinto, entonces también es súper difícil como calzarse con un solo tipo de implementación y tener quizás la sensibilidad también de ir mirando lo que uno avanza y lo que aún falta. Como que sentarse a veces, no acelerarse, sino que sentarse a ver, darse una pausa, ver en qué se puede mejorar, en qué hemos fallado y desde ahí seguir avanzando. Lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas, total. Y fundamental, esto es un cambio de la industria, no es un cambio de Axis o de Ferrovial, es un cambio de la industria. Yo creo que todos los que estamos aquí compartimos, colaboramos y somos muy desprendidos. Eso hay que aprovecharlo, porque si no cambiamos todos, no sirve de nada, a todos los niveles.
Entonces yo creo que eso hay que seguir fomentándolo, que antes había miedo de compartir. No, hay que compartir, hay que colaborar, porque como industria tenemos que mejorar. Muy bien, bueno, han quedado frases bien claves dentro de este conversatorio y bueno, muchísimas gracias a María José, a Ricardo, tanto por venir, por estar acá, por darse el tiempo y poder entregar este conocimiento. Creo que es un gran aporte para el Congreso y para la industria, para las personas que vienen, ¿no? Creo que este es el contenido que creo que es clave que podamos seguir aprendiendo, ¿no? Quedó claro entonces que el futuro de la industria no solo depende de la tecnología, sino que también depende de las personas, de poder colaborar, de poder abrir datos y estandarizar procesos, ¿no? Los invitamos entonces a seguir siendo parte de este congreso. Bueno, tenemos una feria tecnológica, seguimos entonces con las charlas y en la rueda de negocios que en la tarde van a tener la oportunidad de conversar con empresas como Ferrovial. Así que muchísimas gracias.